En este video vamos a tratar la mezcla rápida hidráulica, el diseño de los mezcladores rápidos hidráulicos. Como veíamos en el video de la mezcla rápida mecánica, tenemos dos parámetros de diseño principales, el tiempo y el gradiente de mezcla, relacionados el tiempo con el volumen y el caudal y el gradiente de mezcla relacionado con la potencia que se disipa en el agua. ¿Cómo podemos lograr nosotros mezcla rápida de manera hidráulica? Pues generando buena turbulencia en el agua. Una de las formas muy usada en las plantas de potabilización es el resalto hidráulico. Recordemos lo que es un resalto hidráulico. Un resalto hidráulico se genera con alguna estructura que hace pasar el flujo de una gran velocidad, una velocidad supercrítica, a una velocidad mucho más baja, una velocidad subcrítica. Viéndolo aquí, pues el corte normalmente lo que tenemos es aquí la profundidad de la lámina en la sección supercrítica, en la sección que llamamos aquí 1, será H1. En hidráulica solemos hablar de Y, ¿cierto? Y supercrítico, Y crítico, Y subcrítico. En los textos de diseño de plantas y demás, por alguna razón hablamos de H, pero pues viene a ser lo mismo, ¿cierto? Tenemos la profundidad de la lámina, H1, y la cabeza de velocidad, que es grande, V1 al cuadrado sobre 2G, para la energía total en el punto 1. El resalto hidráulico se genera en una longitud que aquí vamos a llamar L, y pasa entonces a una velocidad subcrítica, donde entonces la profundidad de la lámina, H2 es grande, pero la cabeza de velocidad, V2 al cuadrado sobre 2G, es pequeña. Y la energía es menor que la que hay en el punto 1, ya que se genera una gran pérdida de energía por el resalto. Esa pérdida de energía la tenemos aquí como H sub P. Tenemos las diferentes ecuaciones típicas de la hidráulica para el diseño de un resalto hidráulico. Por una parte, sabemos que hay una relación entre las dos profundidades, subcrítica y supercrítica, a partir de esta expresión que tiene en cuenta el número de Froude. El número de Froude, que a su vez se calcula como la velocidad en el punto, si estamos hablando de la sección 1, la velocidad supercrítica V sub 1 sobre la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad por la profundidad supercrítica H sub 1. También se podría calcular el número de Froude en la sección 2, pero el que utilizamos acá en la ecuación de las profundidades conjugadas es el de la sección 1. Además, si recordamos también de la hidráulica, ese número de Froude de la sección 1, de la sección supercrítica, me muestra qué tipo de resalto se forma. Cuando el número de Froude da inferior a 1, no se forma resalto. Entre 1 y 1,7 es un resalto ondulante, entre 1,7 y 2,5 es débil, entre 2,5 y 4,5 es oscilante, entre 4,5 y 9 es estable y más allá de 9 es un resalto fuerte. Para mezcla rápida es deseable que el número de Froude esté entre 4,5 y 9, es decir, que el resalto sea estable. A la hora de diseñar, revisaremos que nuestro número de Froude se encuentre dentro de este rango, porque si no, pues aunque se forme resalto, quizás no obtengamos una buena mezcla rápida. Adicionalmente a esto, pues las pérdidas de energía en ese resalto se pueden calcular de acuerdo con la fórmula de Bélanger en términos de las dos profundidades, la subcrítica y la supercrítica, la diferencia al cubo sobre 4 veces el producto de las dos. Esto nos permite calcular las pérdidas de energía. Por otro lado, según Smetana, la longitud del resalto aproximada puede ser calculada como 6 veces la diferencia de las dos profundidades. El tiempo de mezcla lo puedo calcular como volumen sobre caudal, por supuesto. Yo puedo establecer, permítanme, me devuelvo un momentico, un volumen aproximado del resalto si imagino que esto es un trapecio, ¿cierto? Es un trapecio cuya base mayor es H sub 2, cuya base menor es H sub 1, cuya altura es L, y esta sería el área del resalto, y si la multiplico por el ancho del canal, que aquí en la figura no se ve, pues tendría el volumen del resalto. Luego puedo seguir calculando el tiempo como volumen sobre caudal. O podría hacerlo en términos de longitud y velocidad, en este caso, donde la longitud es la longitud del resalto, que es el espacio donde se está mezclando fuertemente el agua, y la velocidad sería una velocidad media, un promedio de las dos velocidades supercrítica y subcrítica. Cualquiera de las dos va a ser, o sea,
longitud sobre velocidad o volumen sobre tiempo va a ser un tiempo aproximado de mezcla. Son tiempos muy cortos. De una vez tengamos presente que la mezcla rápida hidráulica me permite tiempos de segundos y a veces incluso de pronto fracción de segundo. Es una mezcla rápida, básicamente instantánea. Esto también significa que si en el ensayo de jarras el agua ha demostrado que requiere una mezcla rápida de mayor duración, de varios segundos, hasta de un minuto, pues quizás la mezcla rápida hidráulica no sea la ideal, porque con ella obtenemos siempre tiempos muy cortos. Con respecto al gradiente de velocidad, el gradiente de velocidad sigue siendo potencia sobre viscosidad sobre volumen. Pero fíjense, la potencia es lo que está aquí arriba. Voy a escribirla y luego la borramos, aunque me quede un poco chueca. La potencia disipada en el agua la puedo calcular como el peso específico por el caudal por las pérdidas de energía. ¿A qué se les parece eso? A la potencia en las bombas, ¿cierto? De bombeo, gamma Q por H. Bueno, esa es la forma de calcular la potencia que se disipa en el agua por un sistema hidráulico. Peso específico, caudal y pérdidas. Eso es lo que tenemos aquí. Peso específico, caudal, pérdidas. Y abajo la viscosidad y el volumen, que son propias de la fórmula del gradiente. Ahora, volumen sobre caudal es tiempo. Entonces otra forma sería, quito el caudal y el volumen y lo pongo en tiempo. Cualquiera, la que les guste. Si calculan el volumen del trapezoide ese que se forma, del trapecio que se forma en el resalto, pues utilizan esta ecuación y calculan además el tiempo como volumen sobre caudal si quieren. O si usaron el tiempo como longitud sobre velocidad, no se preocupen, usan esta segunda expresión, peso específico por las pérdidas sobre la viscosidad por el tiempo. Bien. Eso con respecto a la mezcla rápida, digamos a las ecuaciones más bien propias de un resalto hidráulico. Ok, ¿cómo generamos un resalto hidráulico? Ustedes podrían decirme en este momento las diferentes estructuras que se les ocurren para generar un resalto hidráulico. Un cambio de pendiente, un cambio en la sección, una compuerta, un vertedero, y seguramente ustedes me pueden decir más. Sea cual sea la estructura que yo decida hacer para generar el resalto hidráulico, tendría que empezar por plantear ecuación de energía entre diferentes puntos para poder llegar a establecer o la profundidad subcrítica o la supercrítica. Normalmente con la que empezamos es con la supercrítica. Y una vez que yo establezca la profundidad supercrítica, puedo calcular la subcrítica con las profundidades conjugadas, revisar, claro, el número de Froude para que me dé un resalto estable y calcular las otras cosas. Bien, aquí tengo una de las más usadas, una de las estructuras más usadas para generar el resalto hidráulico en las plantas de potabilización, y es el vertedero. El vertedero además porque nos permite matar dos pájaros de un tiro. Con el vertedero por una parte aforo, mido el caudal, que es algo que no hemos mencionado, pero que es necesario en la planta de agua potable. Yo tengo que determinar en todo momento el caudal que está entrando, ¿cierto? Y entonces por una parte mido el caudal y por otro lado genero el resalto. Veamos el esquema. Aquí tengo el fondo plano del canal. Este es el vertedero, la altura del vertedero se llama P. No me gusta mucho, es muy desafortunado llamar a esto P porque se confunde con la potencia, pero en los libros en general que encuentro y en el del doctor Romero y demás, la altura del vertedero la llaman P. Entonces, pues dejémoslo P. Mucha atención en sus hojitas de fórmulas, en todos sus apuntes, para que a la hora de hacer los ejemplos de diseño o al hacer los ejercicios de los talleres, pues no vayan a confundir esta P de altura del vertedero con la P de potencia. Esta es entonces la altura del vertedero. La lámina de agua, aguas arriba del vertedero, sobre la cresta del vertedero, da el H que nos sirve para medir el caudal, da la profundidad que nos sirve para medir el caudal. Ahora más adelante regresamos a eso. La caída del vertedero, que debe ser un vertedero rectangular sin contracciones y de caída libre para que produzca una buena mezcla rápida. La caída del agua en forma libre generará un resalto a una distancia L sub m. Más adelante vamos a ver cómo calcular aproximadamente a qué distancia se formará el resalto. Ahí estará entonces la sección supercrítica que habíamos llamado 1. El resalto tendrá una longitud L, y aquí tengo entonces la sección subcrítica, la sección 2. Allí se sugiere hacer un pequeño escaloncito en el fondo del canal
de una altura igual a la sexta parte de la profundidad subcrítica para ayudar a mantener el resalto en su sitio. ¿Cuál sería el punto para agregar el coagulante? La sección 1. Si yo lo agrego un poco antes, pensaría uno que no hay problema, pero en esta zona de caída libre se arremolina un poco el agua, es decir, hay parte del agua que se queda un poco dando vueltas y finalmente pasa, y hay parte del agua que sí pasa de una. Si yo agrego el coagulante antes de eso, pues habrá parte del agua que va a recibir mucho coagulante, porque se queda ahí recibiendo bastante, y pues otra que sí recibirá solo la cantidad adecuada. Luego el punto donde debe ponerse la adición del coagulante sería este punto. La estructura puede ser, normalmente esta profundidad de la lámina de agua es pequeña, entonces la estructura puede ser parecida a la que veíamos en la foto de los sistemas mecánicos en la planta de la mesa, si lo recuerdan, que era una tuberita perforada. Esa tubería yo la pongo de lado a lado del canal, o sea, aquí perpendicular a nuestra diapositiva, ¿cierto? De lado a lado del canal, con las perforaciones hacia abajo, de manera que el agua pueda ser vertida sobre todo la lámina de agua de manera homogénea. Pero en este punto, a esta distancia del M, sería donde yo localizaría el punto de agregar el coagulante, la adición del coagulante. Para que el sistema me sirva tanto como medidor de caudal como para mezcla rápida, y en especial para mezcla rápida, Richter sugiere, además de que sea rectangular sin contracciones y de caída libre, la relación entre la altura del vertedero, esto es P, altura del vertedero, no potencia, altura del vertedero, y el Y crítico mínima, para que aquí no haya muchas pérdidas de energía. En realidad yo no necesito hacer mezcla aquí, las pérdidas las quiero concentrar en el resalto. Y si el sistema trabaja, la gran mayoría de la planta la llego a hacer trabajar de forma hidráulica, pues no quiero tener pérdidas de energía donde no las necesito. Entonces, entre más pequeña sea esta relación, menores son las pérdidas en ese tramo, en esa sección. Ay, caramba, estas diapositivas a veces se devuelven. Y otra cosa que sugiere es que la relación entre la altura del vertedero y el Y crítico sea mayor o igual a 3 para que sea un buen aforador. Entonces todas estas condiciones permiten que yo tenga un buen mezclador rápido hidráulico. No solo un aforador, sino un buen mezclador. Ahora, les decía, bueno, la longitud a la que se va a generar el resalto se puede calcular con esta expresión en términos de la altura del vertedero y el Y crítico. Todas las dimensiones estarían en metros. Como les decía, dependiendo de la estructura con la que yo genere el resalto, tendría que llegar a determinar alguna de las profundidades, la crítica, la supercrítica o la subcrítica, generalmente la supercrítica. En este caso, del vertedero rectangular que genera el resalto, ya tenemos cómo calcularla. Fíjense, aquí está. Calculo el Y crítico, que recordamos de la hidráulica, es la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado sobre la aceleración de la gravedad. El caudal unitario entendido como el caudal sobre el ancho del canal. Este B es el ancho del canal. Y a partir de este Y crítico calculado de esta manera, podemos calcular la supercrítica. Según White, sería raíz cuadrada de 2 por la profundidad crítica sobre 1.06 más la raíz de la altura del vertedero sobre el Y crítico, esta que estábamos viendo en la diapositiva anterior, más 1.5. Estas ambas en metros es adimensional, todo el denominador es adimensional, por lo tanto la profundidad supercrítica tiene la misma unidad de la profundidad crítica. Ya hallada la profundidad supercrítica, pues podemos usar todas las demás ecuaciones del resalto, o sea, calcular la profundidad conjugada, calcular el número de Froude, calcular las pérdidas en el resalto, calcular la longitud del resalto y por lo tanto poder determinar cuál es la potencia disipada y qué gradiente se está obteniendo y qué tiempo se está obteniendo de mezcla. Otras ecuacioncitas adicionales es como nuestro vertedero va a servir también para aforo, entonces tener en cuenta que el canal de aproximación hasta el vertedero debe tener alrededor de 20 veces H máxima puede ser, es decir, la altura de la lámina de agua para el caudal máximo de diseño. Aquí otra vez tenemos P, la altura del vertedero, aquí tenemos la distancia LM a la cual se empezará a formar el resalto, L, la longitud del resalto, el escaloncito al final,
¿En dónde se pone el punto de la regleta de medida para determinar el caudal? A una distancia entre 3 y 4 veces el H máximo. Ahí se mediría más cerca del vertedero no, porque se tendría una altura de la lámina menor y se estaría subvalorando el caudal. Aquí tenemos un corte perpendicular. Este es el vertedero, toda esta franja es el vertedero de altura P, la altura H de la lámina de agua sobre la cresta del vertedero, que es la que nos permite calcular el caudal, y el ancho del canal que llamamos B. Para que sea un buen aforador, además de ese P sobre H sub C que teníamos unas diapositivas atrás, también la altura del vertedero debe ser mayor o igual a 2 veces el H máximo, es decir, el H para caudal máximo. Y la ecuación para el caudal del vertedero es Q igual a 1.84 veces el ancho del vertedero por la altura de la lámina a la 1.5. Criterios de diseño: los tiempos de retención, ya habíamos dicho, son siempre instantáneos, menor de un segundo. Si yo necesito una mezcla rápida con mayor tiempo, no me serviría un sistema hidráulico, pero en general para la mayoría de las aguas funcionan muy bien tiempos instantáneos. Con respecto al gradiente, este señor dice un gradiente muy alto, cosa que no es nada bueno si le dicen gradientes muy altos, porque pues, ¿y eso qué significa? ¿2.000, 3.000, 5.000 o cuánto es alto? RAS establece un rango mejor, 1.000 a 2.000 segundos a la menos 1. Los sistemas hidráulicos, además de dar tiempos de retención instantáneos, también dan gradientes bastante altos. Algunas fotos. Esta es de la planta de Fusagasugá. Aquí vemos el vertedero, vemos la caída del agua, la turbulencia que se genera, y aquí hay un par de tuberías. Pensaría uno que la tubería más gruesa permite agregar el coagulante. Aquí no se ve en este momento añadido, bueno, se ve quizás, es que la foto no es muy clara, pero bueno, y aquí hay otra tubería que podría ser para ayudar, para agregar, por ejemplo, una ayuda de coagulación, algo de ese estilo. Este es de la planta de Madrid. Aquí hay una manguerita y una tubería. Por el goteo imagino que podría ser o cloro o una dosis de una ayuda de coagulación que van en muy bajas concentraciones. Este vertedero primero que todo se ve sumergido, aunque sí se ve turbulencia aquí, y según entiendo, este vertedero además es un vertedero lateral, o sea, no está cumpliendo como aforo, no está cumpliendo tampoco como un buen mezclador de rápido, un buen mezclador. Esta es la misma foto que ya habíamos visto de la planta de la mesa, y vemos, pues, está el vertedero, pero en realidad esta la pasamos más como mezcla mecánica porque tiene este sistema. Sin embargo, aquí podemos ver el vertedero que también generaba algo de turbulencia. Aquí lo que le quería retomar más bien era la flautica que agrega el coagulante, la tubería perforada que agrega el coagulante. Esta es la planta Wiesner. La planta Wiesner tiene un par de gigantescos resaltos. Para que se imaginen un poco el tamaño de esto, pues esto es una puertica donde pasa pues la altura de una puerta normal, ¿cierto? Con una pasarela. Este es el ancho de uno de los resaltos, del otro lado, al lado izquierdo, hay otro igualito. Vemos la turbulencia generada a la caída, y aquí vemos una tubería perforada que agrega, en este caso, no me acuerdo si es cal, lo que agregan aquí, soda o algo de este estilo, porque la mezcla se genera desde aquí, desde la parte de arriba donde estamos nosotros mirando, y en este punto más arriba, entonces está agregándose el coagulante. Bien, con respecto a les dejo colgado en el Moodle un videito, la conexión a un video que muestra el resalto hidráulico de Wiesner para que lo vean un poco mejor. Bueno, hay otra forma de generar, como el vertedero, un resalto hidráulico que mezcle y a la vez tener un sistema de medición de caudal. Es probable que ustedes a estas alturas ya hayan visto la canaleta Parshall, espero, en hidráulica de canales o en el laboratorio, o quizás de pronto en el curso de acueductos y alcantarillados. Pero por si acaso, pues vamos a recordar de qué se trata una canaleta Parshall. Una canaleta Parshall es una estructura que se instala en un canal rectangular para, como les decía, medir caudal. Fue originalmente diseñada por Parshall para medir caudal. Algunos autores dicen que las canaletas Parshall son buenas para medir caudal, pero no son buenos mezcladores rápidos. Y en general, pues vamos a ver que efectivamente solo en ciertas condiciones podrían generar una buena mezcla rápida.
Sin embargo, pues muchas de nuestras plantas están diseñadas de esa manera, así que es bueno saber cómo evaluarlas cuando ya están construidas. La canaleta, aquí tengo la planta de la canaleta y abajo el corte. Aquí viene el canal rectangular y aquí continúa el canal rectangular. La canaleta tiene una sección convergente, una garganta recta de ancho W, que entre otras es la que permite nominar la canaleta. Así como las tuberías las nominamos por el diámetro, aquí la canaleta se nomina por el ancho de la garganta. Luego tiene una sección divergente y se conecta nuevamente al canal. Eso en planta. Ahí están las diferentes dimensiones, medidas sobre el eje, B la longitud de la sección convergente, F la longitud de la garganta, G la longitud de la sección divergente. Si las quiero medir sobre la pared de la canaleta, A y E para las secciones convergente y divergente, así. También vemos aquí a una distancia X del final de la garganta hay un punto de medición, un piezómetro H sub B. Y a una distancia de 2/3 de A si la mido sobre la pared o 2/3 de B si la mido sobre el eje, otro piezómetro que será la lectura H sub A, que es la que me permite determinar en realidad el caudal. Pero entre las dos se calcula lo que se llama la sumergencia. La lectura del piezómetro en B sobre la del piezómetro en A se permite calcular lo que se llama la sumergencia de la canaleta. Pasemos ahora a verla en corte. Cuando la veo en corte tengo una sección plana en el fondo del canal y en donde está la garganta hay un descenso además en el fondo. En la sección divergente un ascenso nuevamente para llegar al canal. Este sería el perfil de la lámina de agua dentro de la canaleta. Por el descenso caería y el resalto teóricamente se formará en la sección divergente de la canaleta. Por lo tanto, la longitud del resalto en este caso equivaldría a G, la dimensión G. Aquí atención también, no ir a confundir G de dimensión con G de gradiente a la hora de diseñar. Bueno, para que la canaleta sea un buen mezclador rápido, la relación entre la lectura del piezómetro y el ancho de la garganta debe encontrarse entre punto 4 y punto 8. La lectura del piezómetro en A, repito, está relacionada con el caudal. El número de Froude entre 4,5 y 9 se había sugerido para todos los resaltos hidráulicos para que fuera estable. En el caso de la canaleta se consideraría también un resalto adecuado entre 1,7 y 2,5, que era un resalto, ahorita no recuerdo, débil tal vez. Bueno, el resalto debe generarse como un resalto libre, no ahogado, porque en el caso de ser ahogado no generaría una buena mezcla rápida. Con respecto a la sumergencia máxima para que sea un buen aforador, o sea, la relación entre la profundidad o la lectura del piezómetro en B y la de A, aquí lo tenemos con respecto a la garganta, sistema inglés en pulgadas y pies o sistema internacional en centímetros. Para gargantas, anchos de garganta entre 7,5 y 23 centímetros, la sumergencia máxima de 0,6, entre 1 y 8 pies, es decir, 30,5 centímetros a 2,44 metros sería 0,7, y entre 10 y 50 pies, o sea, entre 3 metros y 15 metros, tendríamos una sumergencia máxima de 0,8. ¿Cómo escoger la canaleta apropiada? Pues tenemos aquí una tabla que nos permite, dependiendo del caudal que vamos a determinar, escoger el ancho de la canaleta. Supongamos, para el ejemplo de diseño que hemos venido haciendo, 30 litros por segundo, pues tendríamos que nos serviría desde esta de 0,8 a 55, esta de 7,6 centímetros, hasta incluso esta de 17 a 1400, ¿cierto? Ahí cabría el caudal de 30, pero esta sería súper sobrediseñada. Probablemente nos iríamos con la más pequeña o con la que le sigue. Lo que nos llevaría a diseñar realmente el tamaño es cuando comprobemos la sumergencia y las demás condiciones para que sea un buen mezclador rápido. La ecuación para el cálculo del caudal en la canaleta está en términos de una constante K y de un exponente N.
K por la lectura del piezómetro en A a la N. Y K y N se toman de aquí dependiendo de el ancho de garganta que hayamos escogido. En el ejemplo de diseño lo veremos más claro. En esta ecuación, el caudal está en metros cúbicos por segundo y la lectura del piezómetro en metros. Una vez escogida la canaleta, aquí tenemos las diferentes dimensiones. Si nos fuimos con la canaleta de 7.6 centímetros, aquí tenemos todas las dimensiones en planta y en corte como debe construirse. Volvamos aquí para ver cómo se calcula y se diseña todo el sistema. No se diseña porque el diseño eran simplemente las dimensiones, sino cómo se calcula para ver si es un buen mezclador rápido y si no, hacer los ajustes del caso. Aquí vuelvo a tener los mismos esquemas de planta y de corte. Lo que he agregado es un nivel de referencia a la altura del punto más bajo de la canaleta y he marcado las secciones 1 y 2 de nuestro resalto, diciendo que se formaba en la sección divergente con una longitud L. He planteado también una sección A correspondiente al punto donde está el piezómetro en A y una sección B donde está el piezómetro en B. ¿De acuerdo? Fíjense que tengo entonces en el punto A una altura de la lámina H sub A, en el punto B una altura de la lámina H sub B, en el punto 1 la profundidad que hemos llamado crítica, supercrítica, perdón, H sub 1, y en el punto B, en el punto 2, perdón, la profundidad subcrítica sería H sub 2, la profundidad en realidad de la lámina de agua sería H sub 3, porque H sub 2 está con respecto al mismo nivel que H sub 1, mientras que H sub 3 está con respecto al fondo del canal, que es un poco mayor. El diseño está aquí presentado en varias fórmulas. En el taller que les voy a dejar encontrarán algún ejercicio para hacerlo. Igual creo que en el ejemplo de diseño es probable que les ponga uno. Seleccionamos entonces el ancho de la garganta, o sea, el tamaño de la canaleta, dependiendo del caudal, y establecemos cuál es su ecuación, o sea, cuál es el valor de K y cuál es el valor de N para esa canaleta. Y los cálculos van empezando por determinar la profundidad en el piezómetro, que es despejada simplemente de la fórmula del caudal. Calculamos el ancho en la sección de medida, está en términos de D y W, que son, o sea, esto es simplemente geométrico, es una relación geométrica, son dimensiones de la canaleta. Posteriormente calculamos la velocidad en la sección de medida como caudal sobre área, y el área será el ancho por la profundidad del agua, ¿cierto? Calculamos luego la energía disponible en esa sección, que será la cabeza de velocidad más la altura de la lámina de agua más n. Esta es una dimensión. Si nos devolvemos o si lo comparan con el esquema anterior, pues está calculado con respecto al nivel de referencia. Recuerden que el nivel de referencia está en el punto más bajo de la canaleta. Luego igualamos las energías entre la sección de medida y el punto en donde inicia el resalto, que es la sección 1. Igualamos, pero entonces tenemos dos incógnitas, la profundidad y la velocidad. La velocidad la podemos poner en términos del caudal, ¿cierto? Esta es la velocidad. Velocidad es caudal sobre área, y la velocidad al cuadrado sobre 2g, ¿cierto? Entonces velocidad, esta es la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Caudal sobre ancho por profundidad y todo elevado al cuadrado, más la profundidad 1. En este momento todo queda en términos de h sub 1, esto da una ecuación cúbica, pero bueno, despejamos esa profundidad h sub 1. Una vez despejada h sub 1, podemos calcular la velocidad al inicio del resalto, V1. Luego calculamos la lectura en el piezómetro en B, que está en términos de dimensiones de la canaleta. Calculamos la sumergencia entre los dos. Si no nos diera algo adecuado, pues repetimos, cambiamos, digamos, el ancho de la canaleta, vemos que podemos mejorar al cambiar el ancho de la canaleta. Calculamos el número de Froude al inicio del resalto, como ya lo habíamos dicho, de nuevo, para ver que cumpla con ser un resalto adecuado para mezcla. Calculamos entonces la profundidad conjugada, el h sub 2, que recordamos que está con respecto al nivel de referencia. Calculamos entonces el h sub 3, al cual es restarle a la profundidad h sub 2 unas dimensiones de la canaleta, porque esta h sub 3 estaría medida sobre el fondo y no con respecto al nivel de referencia.
Ese h sub 3 nos permite calcular la velocidad en 3, caudal sobre el ancho de la canaleta I por h sub 3. O sea, este simplemente es el área de la sección. Y la velocidad media, que sería velocidad 1 más 3 sobre 2, la velocidad promedio en el resalto. El tiempo se calcularía como la longitud del resalto, que en este caso es la dimensión g de la canaleta, sobre la velocidad media. Calcularíamos la energía disponible a la salida de la canaleta, o sea, en la sección 3, que sería la cabeza de velocidad, la profundidad de la lámina, estas dimensiones para llevarnos al nivel de referencia, que en resumidas cuentas pues es la cabeza de velocidad en 3 más h sub 2. Calculamos las pérdidas de energía, como la energía en A, que habíamos calculado al principio, menos la energía que tenemos aquí en 3, y con esas pérdidas podemos calcular el gradiente, como ya lo dijimos para un sistema hidráulico, como el peso específico por las pérdidas sobre la viscosidad dinámica absoluta por el tiempo. En ese momento revisamos si nuestro tiempo, va a dar instantáneo, pero si nuestro gradiente es adecuado para la mezcla, si nos da suficientemente grande, lo cual generalmente ocurre. Como ven, pues son muchas fórmulas y muchos pasos. Lo mejor es meter esto en una hoja de Excel, de manera que podamos ir cambiando algunas de las dimensiones y obtener un resultado. Obtener resultados adecuados, es decir, ir cambiando de pronto el ancho de la garganta para ver que sí se nos cumplan las diferentes condiciones como mezclador rápido. Algunas fotos. Esta es la planta de Cibaté, son dos fotos tomadas en diferente momento, digamos, dos visitas distintas. En la primera, aquí a la izquierda, estamos parados aguas arriba, el agua va en este sentido, hacia arriba de nuestra pantalla. Aquí vemos una tubería que descarga en la garganta el coagulante, sería el punto donde se agrega. Vemos cómo desciende el agua y aquí normalmente no se formaba turbulencia. ¿Por qué? Porque no hay, una cosa que hay que tener en cuenta es que así como en el vertedero había que dejar una longitud suficiente de aproximación, y no lo mencioné en ese momento, pero también una suficiente longitud después de que se genera el resalto, lo mismo hay que hacer con la canaleta. Después de la canaleta debe dejarse una suficiente longitud, y aquí en este caso el agua cambiaba de dirección rápidamente para continuar al siguiente paso. Como no se generaba un buen resalto, le pusieron una solución que digo yo chipchombiana, le pusieron un ladrillo para generar ahí resalto. Aquí con los zapatos de las personas que están se puede ver un poco el tamaño de la canaleta. Esta es tomada en otro momento, allá se ve la llegada del agua y aquí se ve donde cambia bruscamente la dirección del flujo. Ahí sigue estando el ladrillo o el pedazo de piedra que pusieron para generar el resalto, y aquí, se devolvió. Aquí el operario seguramente decidió lavar el bulto de alumbre para no desperdiciar absolutamente nada y lo puso ahí en la planta. Esta es la planta de Silvania. Es una canaleta Parshall. Aquí vemos la salida de la canaleta Parshall y la turbulencia que se genera. Varias cosas, le pusieron, hay una placa encima, pero vean, esto es un zapato, la punta de un zapato, o sea, el ancho de la garganta aquí es de unos pocos centímetros. Es bien pequeña, pero sí se genera una buena turbulencia, no se ve dónde se agregue el coagulante. Lo que tenemos es que musgo, algas, mal mantenimiento. Si esto no se mantiene adecuadamente, esto va a ir contaminando también nuestra agua. Esta que es la planta de Duaté, en el momento en que tomaron esta foto, no sé si sigue igual, estaba enchapadita para su mantenimiento. Aquí vemos tuberías que descargan los productos químicos, el agua viene en este sentido, ahí se genera algo de turbulencia, aquí hay algo de arriostramiento. Esta es la planta del Dorado. Si recuerdan, habíamos visto una foto del aireador. Estábamos parados en este punto mirando hacia afuera de la pantalla, hacia nosotros, o sea, hacia este lado. Allí está el aireador, o sea, el aireador está por más abajo de esto. Y aquí el agua llega del aireador y cae, ahí se ve toda la turbulencia que se genera, se ve la sección convergente y la garganta de la canaleta Parshall. Es una canaleta de un buen ancho, como podemos ver aquí por las personas que están. Tiene aquí todo un sistema para la medición de la profundidad de la lámina y demás, para la medición del caudal, y también pues sensores que van midiendo el pH y otras características del agua. Esta es la planta de Girardot. Vean cómo está el agua
Girardot es que río Magdalena ya. Fíjense el color del agua que entra a la planta, agua del río Magdalena. Vemos la garganta, la caída y una buena turbulencia. Vemos aquí los productos químicos que se agregan a partir de tuberías, aunque ahí no se ve exactamente cómo está siendo agregada. Bien, eso es lo que tenemos sobre la mezcla rápida hidráulica. Falta entonces ver ahora un ejemplo de diseño. ¿Y aquí qué pasó? ¡Oh, no! ¡Oh, no!